La Voz con César Vidal, desde el exilio. Nos adentramos ahora en la política internacional y nos desplazamos virtualmente hasta Chile, un país que ha centrado la actualidad informativa durante las últimas semanas por la virulencia de las revueltas en las calles. Todo comenzaba el pasado viernes 18 de octubre en Santiago de Chile. Miles de personas, su mayoría jóvenes, violentos, encapuchados, arrasaban con todo lo que se ponía en su camino. Vagones de metro incendiados, autobuses, casas. En la capital, en Santiago de Chile, hay barrios totalmente devastados. La situación que se está viviendo es muy grave. Y para acercarnos a esta triste realidad, al sufrimiento del pueblo chileno, vamos a hablar con el pastor don Óscar Almazán, que es también presidente de la Fundación Desarrolla y también docente y conferenciante. Muy buenas noches, don Óscar. Muy buenas noches, María Jesús. Un placer de compartir con ustedes. Muchas gracias por atendernos y queremos analizar con usted esta realidad y hacer un análisis más allá de lo que podemos ver de esta virulencia. Primeramente, comentar que pese a los destrozos que ha habido en mobiliario público, lo más grave ha sido la pérdida de vidas humanas. 20 personas han resultado muertas, muchas de ellas también en incendios provocados. Número de heridos, más de 1.000. Personas detenidas, 3.000. Las fuerzas del orden, los carabineros, están siendo totalmente agredidos. Me ha hecho usted incluso llegar ahora mismo unas imágenes terribles de cómo son agredidos violentamente. ¿Cómo están sufriendo ustedes todo esto? ¿Cómo vive esto el pueblo chileno? A ver, primero comenzar diciendo que agradezco mucho la entrevista para este prestigioso programa. Un día jueves todos nos acostamos tranquilamente, pero al amanecer del día viernes 18, si no me equivoco, todo cambió en Chile. Comenzaron las protestas, los estudiantes empezaron a no pagar el metro por una alza de 30 pesos en el sistema de transporte urbano. Pero fue la excusa que se tuvo como para poder empezar con hasta hoy día ya conocemos una revuelta en el país. El país está sufriendo, la clase media está sufriendo, obviamente. El sistema capitalista, pero mercantilista o neoliberal, ha producido desigualdades complejas. Y aunque el país se ha desarrollado, las personas han crecido, los emprendimientos han ido fortaleciéndose y creciendo, se ha visto agobiada por una carga impositiva y abusos en el sistema que a la gente y al pueblo en sí mismo le ha ido complicando, sobre todo a los trabajadores, a las dueñas de casa, a los estudiantes también en alguna forma. Entonces, lo que tenemos hoy día son demandas legítimas de la ciudadanía, pero que han sido además tomadas y muy mal usadas por una izquierda radical, llámese Partido Comunista, Frente Amplio, llamando incluso a la subversión, no condenando con la fuerza necesaria la violencia, y lo que hace que las personas, delincuentes, lumpen, junto y escondiéndose detrás de la ciudadanía que tiene demandas legítimas, ha ido provocando incendios, ha ido provocando saqueos a los bienes públicos y a los bienes privados. Leía ya una información de 44.000 pymes que están viéndose afectadas y van a tener que despedir trabajadores. La cesantía producto de estas 2 semanas que llevamos con este tipo de manifestaciones violentas no son pacíficas, porque las informaciones que nos entrega la televisión pública que tenemos en Chile está también de una manera u otra sesgada, porque siempre se habla de manifestaciones pacíficas, pero por la fotografía, por los videos hoy día, por las redes sociales, queda de manifiesto que no son pacíficas, sino que hay una orquestación. Te explico la orquestación, María Jesús. Tiene que ver con el tema en el metro de Santiago. Estaciones del metro, alrededor de 70 estaciones de metro incendiadas. Y para poder ser incendiadas estas estaciones se necesita de una combinación de elementos químicos tal que pueda producir en este tipo de construcción un incendio. Y se ha encontrado, lo ha manifestado la
prensa también, que hay funcionarios activistas cubanos y venezolanos detrás de todas estas incendios en el subterráneo chileno, del Metro Santiago me refiero. Entonces, han habido actos vandálicos, pero al mismo tiempo ya creo que es bueno y decirlo muy claro, son actos terroristas. El gobierno actuó evidentemente con un estado de excepción constitucional, que es el estado de emergencia, que permite que los militares también salgan a la calle, se estableció un toque de queda, pero por alguna razón el respeto a la autoridad, el respeto a las instituciones, el respeto a aquellas cuestiones que nosotros nos hemos dado como ordenamiento jurídico en nuestro Estado de Derecho, no han dado resultado, lo que ha provocado que el gobierno en sí mismo, de Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, esté actuando de una manera muy blanda respecto de todo esto, querida María Jesús. Uh-huh. Ha hecho un análisis de primera mano de lo que se está viviendo ahí y que está sufriendo Chile. Y como comentamos también en este programa, lo del boleto del metro, la subida, parecía una pequeña excusa. Usted comentaba que esta izquierda, que es este comunismo radical, está tirando de agentes cubanos y venezolanos que llevan desórdenes a las calles. ¿Usted piensa, con los actores políticos que usted tiene en contacto y también como estudioso, que hay un plan orquestado desde más arriba con un interés de desestabilizar el país para cambiar un poco el signo político? A ver, de suyo es importante decir que desde un punto de vista del análisis politológico cabe la posibilidad de que esto fuese así. Sin embargo, el día 16 en curso, la Organización de Estado Americano, la OEA, emitió un documento dando pleno pie y fortaleza al hecho de que justamente Cuba y Venezuela estaban detrás de estos atentados. Es evidente que el Foro de Sao Paulo, organismo terrorista que ha declarado Jair Bolsonaro en Brasil, ha sido la fuente a través del Grupo de Puebla, y también quiero yo aquí conectarlo muy pocamente con el famoso Club de Madrid. Lo que pasa aquí con el Grupo de Puebla y el Grupo de Sao Paulo y el Foro de Sao Paulo es que ellos han orquestado la toma del poder primeramente de vía democrática, pero después destruyendo los fundamentos democráticos y sobre todo constitucionales que los países habían dado para poder regirse y en tanto autonomía soberana. Entonces, no nos cabe menos que pensar, y a través de analistas políticos muy importantes en Chile, como el profesor Peña, por ejemplo, han dicho claramente que esto viene desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista globalizante, de una orquestación que nos tiene muy preocupados. Hay muchos actores también, analistas en Chile, que plantean que esto no se levantó de la nada, políticos que plantean que esto no surgió espontáneamente, sino que hay una orquestación detrás y producto de las informaciones que tenemos internacionales de organismos con seriedad, como la Organización de Estados Americanos, más los medios de comunicación chilenos, por ejemplo, más las declaraciones de Diosdado Cabello, más las declaraciones de Cristina Fernández, de Maduro, etcétera, nos dan absolutamente la razón que aquí hay una orquestación internacional para desestabilizar el país y provocar al mismo tiempo la instauración de aquella región socialista tan anhelada por el mundo de la izquierda radical. Uh-huh. ¿Cuál es, según los expertos políticos, los actores con los que usted tiene contacto, la posición, cómo se ve la posición del presidente chileno Sebastián Piñera? Porque hay que decir que salió pidiendo perdón a los chilenos por, dicen, no haber podido reconocer la magnitud de la crisis del país y se ha visto también como una cesión a estas presiones y ha tomado unas medidas sociales, pues aumento de las pensiones básicas solidarias y aumentos adicionales económicos que va a implementar durante años. Pero también nos llama la atención en el sentido que dice de una posible artimaña o imposición globalista, cuando él comentaba que se va a tener en cuenta, se van a tomar medidas sociales, nos hace pensar que sea de una ingeniería globalista en el sentido de la ideología de género, por ejemplo. ¿Ustedes piensan sobre esto?
Absolutamente. En respecto de cómo comienza la pregunta, evidentemente que yo tengo contacto, conversaciones, diálogos al respecto con actores políticos de diversa índole, pero más allá de lo que ellos puedan pensar, que recojo mucho de lo que ellos dicen a través de mi comentario, lo que sucede acá es que el presidente Piñera se ha visto muy debilitado producto de todo lo que ha ido sucediendo. El perdón que hizo, que le dio al país, es evidentemente un reconocimiento y lo pone en una posición evidentemente de un dignatario que puede ver a la sociedad y las cosas que suceden de una manera más integral y también con una conciencia, una mayor conciencia. Ha hecho todo lo que está en su mano para poder sacar el país adelante de esta crisis, es verdad. Pero también se da cuenta él en este perdón de que no se dieron cuenta de lo que venía. Pero hay que hacer un pequeño ápice ahí. 20 años gobernó la concertación de partidos por la democracia y la nueva mayoría. Antes los partidos de la concertación era así del Partido Comunista. Después la nueva mayoría se incluye al Partido Comunista en todo este proceso democrático distinto. Y ellos han tenido gran responsabilidad, teniendo mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional, teniendo fortaleza electoral en sus momentos. Los cambios que hicieron fue para fortalecer un modelo mercantilista y neoliberal, no capitalista, hago la distinción ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con simplemente el perdón del presidente Sebastián Piñera, que se honra a sí mismo como un dignatario y presidente que toma y considera las demandas de la clase media y de la clase de aquellas personas y trabajadores de las pequeñas pymes que están fortaleciéndose y que están queriendo emprender día a día. Cosa distinta es que bajo esa mirada, la izquierda, la nueva mayoría, la izquierda dialogante y la radical, no hayan hecho ningún mea culpa y no hayan considerado responsabilidad real, más allá del discurso retórico que ellos tengan y que siempre lo manifiestan. Ahora, en tanto acción globalista, en la segunda parte de tu pregunta, María Jesús, claro que hay una cuestión desde el punto de vista de la ideología, de este marco filosófico general que es la ideología de género. Evidentemente que sí. Y es tan evidente esto que en medio de la crisis se han querido legislar una o dos cosas muy fuertes, y la peor de todas en referencia a la ideología de género es que ayer el proyecto de ley de garantías de la niñez, que lo que hace es quitarle el derecho preferente a los padres de educar, de conducir, de guiar, de solucionar los problemas entre padres e hijos, el proyecto de ayer fue aprobado en el Congreso Nacional con un voto justamente de uno de los senadores que es del ala derecha liberal, que es del Partido Popular, que es el senador Felipe Kast, sobrino de José Antonio Kast, que es el fundador del nuevo Partido Republicano. Entonces, él votó a favor ayer de la idea de legislar, por cuanto ahora, en todas las indicaciones que pueda tener el proyecto, toda la discusión en el Congreso va a ser muy compleja, porque ya hay un antecedente en el proyecto original de tratar a los niños con una cantidad de derechos tales que, lo que dice el Foro Sao Paulo, los niños, los jóvenes son, en tanto ciudadanos, son del Estado, por tanto no son de los padres. Y eso, en el marco filosófico de la ideología de género, es aberrante y complejo para el accionar de los padres de aquí en adelante, sobre todo ya que nuestro Poder Judicial ha establecido en algunos casos, se ha contrariado a lo que los padres quieren respecto a sus hijos, en tanto, por ejemplo, el cambio de sexo. Eso es un problema hoy día muy grave, querida María Jesús. Desde luego que sí, y está avanzando por muchos países de Latinoamérica. Este proyecto que se ha puesto en marcha, como dice, en medio de esta crisis, ¿en qué consiste? ¿Se sabe algo? ¿En qué camino va? ¿En qué vía? ¿Atenta contra estos derechos de los niños y de las familias? ¿El proyecto de ley? Sí. No te escucho muy bien. Ahora sí. Claro, atenta contra las familias, evidentemente. Habían comenzado tiempo atrás con proponiendo el habeas corpus, por ejemplo, en favor de los niños. Es decir, lo que ha planteado la izquierda es la homosexualización de los niños en los colegios a partir de una educación sexual integral, que acá todavía
es incipiente, pero ya había estado desde hace algunos años involucrada ya y participando en los colegios a través de los profesores. Ya hemos tenido denuncias en Argentina, por ejemplo, pero también acá en Chile, y los profesores, por ejemplo, que son cristianos, en su mayoría, hablo de católicos y evangélicos, están muy preocupados porque desde el Estado se les está imponiendo una forma de educar a sus hijos también. Y lo peor de todo es que no hay un contrapunto. El decreto 924 en Chile establece, por ejemplo, las clases de religión, católicos y evangélicos, por ejemplo, y la izquierda, a través del diputado Vlado Mirosevic, por ejemplo, ha radicalizado su postura en eliminar el decreto 924 justamente para eliminar esas clases de religión. Más que religión tiene que ver con temas valóricos, con temas morales, con temas fundamentales que son de suyo una extensión de aquellas cosas que la familia tradicional chilena, desde el punto de vista de las costumbres, tradiciones, de nuestra nacionalidad, de nuestro amor por la patria, de nuestro amor por la familia, del respeto, eso se va deteriorando. Claro, hay una pérdida de sentido en eso, hay una pérdida del valor de la familia, y eso es lo que todos estos proyectos van detrás, es desintegrar la familia, básicamente, María Jesús. Pastor, comentaba usted que durante esta dura crisis se han tomado medidas en el gobierno, iniciativas relativas a proyectos que podrían ir en la línea de la ideología de género y también del adoctrinamiento. ¿Cuáles son? ¿Puede concretarnos cómo afectarían a los niños y a las familias? Cómo no, mira, me parece que lo más delicado que hoy día estamos teniendo fue lo que ayer, y comentaba recién, se ha aprobado respecto del tema de la ideología de género, que es el proyecto de ley de garantías de la niñez. Ese proyecto es muy complejo toda vez que le quita a los padres un derecho que es preferente, que es el de educar a sus hijos, que es el de mediar, de guiar, de confortar, de mediar respecto de todas aquellas cosas que pueden ser conflictivas dentro de la familia, permitiendo que incluso el padre pueda o la madre pueda ser demandado ante los tribunales de justicia, permitiendo además que si el niño toma determinadas decisiones puedan ser consideradas independientes de la voluntad de los padres, aunque fuera menor de edad. Y eso lo puede recurrir ante la justicia. Y los tribunales de justicia chilenos, además, con una, diría yo, carga ideológica, producto de lo que hemos ido viendo hoy día, van a acoger estas cuestiones que son fundamentales. De hecho, ya se hizo cuando estuvimos hace unos meses atrás respecto al cambio de sexo de un niño, cuando lo que se había aprobado en Chile en su momento fue el cambio de sexo registral, no biológico. Por tanto, hoy día, la complejidad de esta norma que acaba de ser aprobada ayer, su idea de legislar, no la ley en sí misma, va a entrar en discusión. Pero también sabemos que en ambas cámaras no tenemos la mayoría de las cámaras, vuelvo a repetir, son de la izquierda, son mayoría. Entonces, hay un problema grave ahí, querida María Jesús. No se puede entonces legislar una ley como esta cuando además se han entregado más de 50.000 firmas, se ha invitado a actores sociales y a organismos a debatir, a informar respecto de los problemas que esto puede tener para los niños, para las familias, para los padres, pero no ha sido considerado por los senadores en este caso. Entonces, es tremendo esto que dice, es tremendo esto que dice, que no se considere, y nosotros que no creemos en las casualidades, y supongo que ustedes tampoco, es muy casual que cuando sean estas revueltas se esté aprobando con premeditación y alevosía y sin tener en cuenta estas reclamaciones ciudadanas este tipo de medidas. La verdad que es muy preocupante. María Jesús, le comento, la otra que ustedes hemos hablado justamente, ¿sí? Que era el senador Felipe Arboe, del Partido por la Democracia Izquierda, PPD, que está pidiendo ahora ya una asamblea constituyente también con acuerdo del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, quería legislar sobre el matrimonio homosexual, famoso matrimonio igualitario. Entonces, también hubo una campaña muy fuerte, muy profunda, en la cual participamos, y eso todavía quedó en nada. Pero esto otro, con la cantidad de firmas, con organizaciones que están trabajando, fue imposible. Entonces, la idea de legislar ya está. Eso va a ser ley en Chile. Ahora, respecto a la indicación y cómo se trabaja, y la organización y senadores,
cómo se mueva el país en función de esto, por el peligro real y latente que esto significa, va a estar dado en la discusión que nos viene por delante. ¿Y qué percepción hay sobre el cambio de ministros que ha hecho el presidente Piñera, esta remodelación del gabinete? ¿Cómo creen ustedes que va a ayudar a solventar esta crisis? A ver, yo he escuchado muchos actores políticos y también académicos, pensadores respecto a este tema, pero te quiero dar mi opinión absoluta respecto de esto. Las jóvenes que llegaron, los sub-45 como le llaman, y otros más jóvenes, en medio de la crisis, a mí me produce una sensación de inquietud. Yo creo que debilita al gobierno, porque en medio de una crisis de tal magnitud, lo que uno esperaba es que llegaran algunas personalidades políticos de peso, de fuste, cosas que pudieran poner con su carácter, con su experiencia, con su fortaleza, poder poner orden en este caso. Uno puede nombrar un par, dos, tres políticos, no lo quiero nombrar porque podría hacer publicidad y eso conduciría a otra lógica. Pero uno esperaría eso, pero no los jóvenes sin experiencia política, sin peso político, sobre todo con senadores y diputados de izquierda, centro-izquierda, que son alejados en este tipo de materia, que se han preparado para este tipo de maniobras de políticas dentro de las crisis. Entonces, a mí me preocupa que me llama la atención que al final, en vez de producir un cambio positivo, produce un cambio, a mi juicio, todo lo contrario, negativo. No lo fortalece al gobierno, sino que lo debilita. Y eso es muy preocupante. Y uno se hace la pregunta desde un análisis casi ontológico, desde un pensamiento profundamente cristiano. ¿Qué estará pasando en la mente del señor presidente de la República? ¿Qué es lo que buscará él detrás de este cambio de gabinete que a mi juicio es débil, es poco solvente? Hay un problema ahí que todavía hay que dilucidar. No sé todavía qué va a pasar ahí. Lo iremos viendo, Pastor Óscar Almazán. Y ahora hablando del pueblo, de los fieles, de los chilenos. Usted como chileno hablaba de que hay una masa social pues con muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas que sufren actualmente los chilenos? ¿Y cómo debería solucionarlos el gobierno del país? Mira, los problemas que hay en Chile producen mucho dolor, absolutamente. Uno como cristiano ve al pueblo sufriendo, pero no porque no pueda, sino que por las cargas impositivas. El sistema económico hoy día, la carga impositiva que tiene respecto de los impuestos, es muy compleja. El gozo de la familia vive con el temor por la incertidumbre de cómo se desarrollan las soluciones y la aceptación de las mismas por quienes se han manifestado. Mire, una percepción es que hay muchas y justas demandas, eso está claro, pero que la solución es compleja, aún más, cuando las consignas al unísono tienen solución comillas, ahora. Esto viene de una frustración por los sostenidos abusos políticos y empresariales, las colusiones, Confort, Pollo, farmacias, por un lado, pero también tienen un proceso de cambio cultural involucrado donde se ha infantilizado a una sociedad con la inmediatez del consumo. Ahí está entonces el doble discurso. Esto es que hay mucho que consumir y facilidad de crédito para acceder a cosas y servicios, estadios, conciertos, restaurantes, etcétera, pero ese consumo no es sustentable con los niveles de rentas actuales, ni razonables tampoco con el nivel de educación financiera de la población. Entonces ahí hay un problema importante desde el punto de vista económico. Fíjese que el problema constitucional hoy día no es parte de la demanda de la clase media y trabajadora. Son las demandas de mejor pensión, mejor educación, mejor salud. Esas son las cosas que ellos están solicitando y que son de suyo importantes, que generan un alivio en la clase media. El sueldo mínimo, cómo se establece, cuál es el sueldo mínimo ético, cómo el comportamiento ético del empresariado. Por ejemplo, el caso Penta, el caso Soquimich, o también el mismo caso Cabal, cómo esa colusión entre empresario y político, cómo esas prebendas, esa corrupción ha denigrado
las instituciones de la República, y la población, el pueblo, se ha ido dando cuenta que solamente lo que construyó positivamente, y digo positivamente entre comillas, fue el acrecentamiento de una élite que se diferenciaba mucho de la realidad social. Entonces, los políticos, los empresarios se coludieron, se entrelazaron de tal manera de que todo el sistema capitalista de mercado, una sociedad donde tenía que ser moralmente transparente respecto a los negocios de oferta y demanda, se fue carcomiendo producto de este tipo de relaciones. El pueblo sí está sufriendo, sí, ha crecido, evidentemente, es reconocido por toda Latinoamérica y el mundo, que Chile ha crecido y sigue creciendo, a menos tasa hoy, evidentemente, pero no tiene que ver con eso esta revuelta, tiene que ver con unas demandas legítimas, que usando esas demandas legítimas, la izquierda y el globalismo internacional han querido tomarse de ellas para producir desestabilización en nuestro país y también en la región. Por eso es preocupante lo que acaba de pasar en las elecciones de Argentina y el fraude que está cometiendo Evo Morales en Bolivia. La verdad que todo muestra, todo este análisis que usted dice, es evidente esta orquestación en el nivel político internacional. Y, Pastor, ¿cuáles son las propuestas, las soluciones que se hace desde la Iglesia evangélica, desde el protestantismo o desde el catolicismo ante esto? ¿Qué medidas, qué soluciones se plantean? Bueno, una de las cosas que son principales desde el punto de vista cristiano es volver a mirarnos a los ojos y a respetarnos, saber que hay una dignidad intrínseca en cada uno de nosotros que hace que todos tengamos acceso y la posibilidad de desarrollo integral en todas las áreas de la sociedad. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos planteando son varias propuestas. Lo que hizo la reforma fue devolver. La reforma no solo fue una revolución, sino que fue una devolución a la sociedad de aquellas cuestiones que la autoridad, monarquía o iglesia le había quitado al pueblo, devolver la adoración, devolver el canto, devolver la educación, devolver los estados de salud, devolver las pensiones, al manejo de los cuerpos intermedios que manejen efectivamente todas aquellas cosas que habían sido cooptadas y tomadas por las élites en ese minuto en favor solamente del clero o de la clase noble representada en esos tiempos. Lo traigo a colación acá. Una de las cuestiones que se discutió y se sigue discutiendo, pero de muy bajo perfil, es el tema de los cuerpos intermedios. ¿Cuál es la importancia de los cuerpos intermedios en Chile y en toda sociedad? Son aquellas donde efectivamente la democracia, se llama imperfecto humano, pero el que tenemos, se mueve y se puede canalizar todas las demandas y posibilidades y diálogos en la sociedad. El Estado solamente lo que tiene que hacer es garantizar que los cuerpos intermedios funcionen de la mejor manera respecto de temas jurídicos, por ejemplo. Entonces, la educación, ¿a quién tiene que estar entregada? ¿Al Estado o a los profesores? A los profesores, creemos nosotros como protestantes. ¿A quién tiene que ser? El sistema, por ejemplo, de pensiones. Hoy día todos pagamos para que los adultos mayores tengan mejores pensiones, pero un concepto bíblico, ¿sabe cuál es el de las pensiones? Como un ejemplo, eran los padres que se hacían cargo de los hijos, de los padres cuando estos envejecían. El mejor sistema de pensiones establecido en el texto bíblico. Hoy día, ¿cómo se hace? Que los jóvenes paguen a través de impuestos la jubilación y las pensiones de los ancianos. El problema grave es que desde el punto de vista demográfico, Chile, en este caso, la vejez va aumentando, la cantidad de personas adultas mayores va aumentando y la juventud va disminuyendo. Por tanto, lo que se va a reunir nunca alcanza para cubrir las necesidades de la jubilación de los más viejos. Entonces, ahí también hay un problema. Las propuestas tienen que ver con solidaridad, con respeto, con volver a colocar aquellas cosas que le corresponden a los cuerpos intermedios y sobre todo a la familia, devolver a la familia que nos están quitando en estos tiempos a través de la ideología de género, la posibilidad real que siempre se tuvo en el diseño original, porque la familia, el matrimonio son anteriores al Estado. ¿Qué cosa? Es que las personas tengan la capacidad de la libertad de trabajo, la libertad de conciencia, la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de emprender.
esas cosas con el sistema globalista nuevo que están siendo amenazadas por el colectivismo y el socialismo internacional son las cosas que nosotros estamos poniendo atención profundamente y estamos también emitiendo algunos documentos al respecto. ¿Y están siendo escuchados? Las propuestas son muy claras. Mire, usted sabe que las iglesias históricamente no son muy bien escuchadas, sobre todo las protestantes latinoamericanas, por una carga histórica. No obstante, en Chile, los casi 4 millones de cristianos protestantes evangélicos han hecho un esfuerzo distinto, y en una población de 18 millones, evidentemente que somos importantes desde el punto de vista electoral, porque la iglesia, las personas, al final del día también somos ciudadanos y también votamos. Y en función del padrón electoral en Chile, comparado con el electorado evangélico, hoy día sí es importante porque la amenaza colectivista, la iglesia católica y la iglesia, parte de ella por lo menos, y la iglesia protestante, también la mayoría de ella, ha visto esto como una amenaza real e importante. Por eso estamos levantando la voz y muchos parlamentarios de diputados de la Cámara Baja o del Senado y otros actores políticos que están en el Poder Ejecutivo y en otros partidos y en órganos de centro de estudios, por ejemplo, están considerando aquellas cuestiones que nosotros estamos planteando, porque lo estamos haciendo desde la academia, desde el pensamiento y dando propuestas reales para poder influir en la sociedad de una manera distinta. Pues la verdad que hay que dar gracias a Dios por este trabajo arduo para luchar contra estos intereses espurios, ya que ustedes miran más allá de los valores reales de que necesita el ser humano, que las inquietudes de las sociedades y esos valores a defender, que muchas veces los intereses, en este caso globalistas, pues tratan de pisotear. La verdad es que hay que agradecer la labor que ustedes están haciendo. Y volviendo María poco Jesús, a las... Sí, dígame. Solamente te quiero interrumpir con lo siguiente. Sí. No estamos solos, no somos la panacea, quiero comentarte esto, y no somos lo que llevamos la bandera de esto. Somos una voz más importante, creo yo, ya en este tiempo que hemos desarrollado un trabajo por mucho tiempo con la Fundación Desarrolla, pero también hay otras instituciones y otras personas que han dado su esfuerzo, su energía, su economía, todo su vida en función también de estos trabajos que estamos realizando y dar la pelea, por decirlo de una manera, en politológica y activismo real hoy día. Sí, yo quiero agradecerle también a todas las organizaciones, ya sean católicas o cristianas evangélicas, que están dando la lucha día a día por estos temas en mi país. Bueno, muchos granitos de arena hacen un gran desierto y hace que estas voces se escuchen y se agradece. Se agradece todo este trabajo ímprobo que están ustedes haciendo. Se decía, volviendo a las calles, si nos puede narrar cuál es la situación a día de hoy que están viviendo. ¿Hay violencia? ¿Qué es lo que se hablaba incluso que se había intentado quemar iglesias? ¿Es cierto? A ver. No se intentaron quemar iglesias, las quemaron. Por ejemplo, el templo, la catedral de Valparaíso, quinta región de Chile, el templo católico, las bancas, primero fue saqueado, lo sacaron todo y lo quemaron las bancas, invadieron una iglesia cristiana, por ejemplo, en Santiago Centro, del pastor José Muñoz, de Bendecidos para Bendecir, fue incendiada también producto de todo este vandalismo. En Chile, en este minuto, las marchas pacíficas, comillas, no existen, porque una marcha pacífica es aquella que comienza y termina de la misma manera que la adjetiviza, es decir, pacífica. Hoy día lo que tenemos en las calles es una violencia abismante. Tenemos incendios en la propiedad privada, tenemos saqueos en los comercios, tenemos incendios en universidades, en centros de estudio como la Universidad Católica, por ejemplo. El magíster de Derecho de la Universidad Católica, su casa, su centro de estudio de infraestructura fue incendiado. Tenemos también, por ejemplo, supermercados incendiados, tenemos las municipalidades incendiadas, de ayuntamientos me refiero también. Por ejemplo, anoche fue incendiada la municipalidad de Quilpué, incendiada. Entonces, monumentos nacionales, monumentos históricos, edificios históricos. Es decir, el patrón que establece la norma del Foro de Sao Paulo para desestabilizar países ha ido perfeccionándose día a día. Lo que sí, hay una gran cantidad de ciudadanos que está
retuiteando, que está por las redes sociales llamando a la paz, a la paz, a la paz, en función de poder cansar a estos violentistas subversivos que están desarrollando. Las calles desde las 7 de la tarde, 8 de la tarde en adelante, en algunos lugares y ciudades del país son un verdadero campo de batalla. Entonces han quedado destrozos, incendios, ha sido lamentable. Y lo que es peor, ayer escuchaba a un político importante que había participado de una reunión y cuando le hable la secretaria de esa persona, de ese político, esta dama le abre tiritando y le pregunta, ¿qué le pasa? Y le dice, don Cristian, ¿sabe qué? Sucede que donde yo vivo, las casas que están cerca, el supermercado que están cerca han sido saqueadas, robadas y mi casa todavía es decir, todavía no, ella estaba muy preocupada y esperando que también le tocara a ella por el sector donde estaba viviendo. La realidad de miedo, pero también de esperanza que existe, es como una cosa dicotómica. ¿Hay miedo de la población después de las 7, 8 de la tarde por lo que pueda pasar? Sí, pero también hay esperanza, evidentemente que también. Pero a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, el país empieza a tomar otro olor, otro sentido. Ya las calles los comercios empiezan a cerrarse, la gente empieza a salir a las calles, hay atochamiento de los vehículos porque todos quieren volver rápido a sus casas, y a las 4 de la tarde ya casi Santiago Centro, por ejemplo, o las grandes ciudades ya son casi un semidesierto. Entonces, eso es lo que ha ido provocando el vandalismo, el saqueo, pero en sí mismo producto de acciones concertadas del extranjero, acompañadas de personas aquí en Chile, lo que ha provocado es terrorismo. Esto es terrorismo propiamente tal. Uh-huh. Así que esa es la situación hoy día en las calles, carabineros, personas muertas, obviamente, lamentamos profundamente toda muerte de toda persona, ya sea agentes del Estado como Carabineros de Chile, por ejemplo, o personas de la sociedad civil. Evidentemente que no todos aquellos eran parte de aquellos que saquearon, que estaban haciendo vandalismo, etcétera, y lo más probable es que también pueda haber habido alguien que no tenía ni suerte ni parte en esto, pero lo que se está haciendo es tratando de controlar todo esto que está sucediendo en Chile, María Jesús. Es muy complejo. Pastor, asombran varias cosas. Por un lado, que lo que nos llega aquí a las televisiones y a los medios de comunicación españoles parece que ya nada sucediera en Chile, parece que todo está tranquilo, cuando la realidad es muy distinta, una realidad muy cruel que nos está narrando usted, que están sufriendo todos los chilenos, y menos mal que tienen esa esperanza, ¿no? Ese rayito de luz, pero aún así no se sienten abandonados por el gobierno, porque otra cosa que me asombra es que hace 2 días se levantara el estado de excepción y el gobierno parece no plantearse aplicarlo de nuevo, dada la gravedad de la virulencia y de esta revolución en las calles. Es sorprendente, ¿no? Un análisis que nosotros como teólogos hacíamos y planteábamos es qué es lo que estaba queriendo decir, cuál es la señal del gobierno al colocar y hacer un cambio de gabinete con gente tan joven de poca experiencia político y peso político también. Y además levantar el estado de excepción. Y con estado de excepción o no, los carabineros también estaban atados de mano y los militares también. Por tanto, no cumplía efectivamente el rol que un estado de excepción debía tener. Entonces, hoy día hay una suerte de abandono. Sí, en uno de los documentos, y quizás se hablaba del abandono, una de las percepciones desde una teología política es el estado de abandono en que están las personas en Chile. Y la respuesta de la Iglesia es: nunca hay abandono en tanto fe y creyente, porque este sistema democrático de gobierno, aunque imperfecto, es lo que tenemos para darnos un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho conforme nos puede dar paz a todos y seguridad a todos en un momento determinado. Uh-huh. Pero es verdad lo que tú dices, hay un abandono desde el Estado respecto de su obligación primaria, que es otorgar seguridad a la población, y eso hoy día no se está cumpliendo. Uh-huh. Salvando las distancias, recuerda mucho lo que está pasando ahora en Cataluña y que están sufriendo muchos españoles. Una virulencia, algo que no es reconocido como una revolución, y el
el Estado en funciones, el gobierno en funciones, no está aplicando los mecanismos que tiene la ley de su mano para defender a los ciudadanos. Incluso está criminalizando y atando de pies a manos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya para terminar, porque está resultando muy interesante esta entrevista y seguiremos en contacto con usted para que nos ponga al tanto de lo que están sufriendo y este análisis tan certero, ya que está usted en contacto con muchos actores políticos y religiosos. ¿Cuáles son las propuestas que hacen en el documento? A ver, como el documento no ha sido oficializado, no quisiera yo adelantarme a ello. Pues dejamos, María Jesús? Pues dejamos pendiente para cuando usted... Sí, lo que te puedo decir que es un documento esperanzador, lleno de paz, lleno de luz, porque los cristianos debemos ser sal y luz de la tierra, pero también responsable de aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es el gobierno y la autoridad para poder resolver nuestras diferencias en democracia. Pues, Pastor Óscar Almazán, de verdad muchísimas gracias por arrojar luz sobre lo que está pasando en Chile, por este análisis de la situación, y le emplazamos a que esté en contacto con nosotros para no olvidarnos de que el pueblo chileno está sufriendo, de que está ahí y que deben alzar su voz, y la verdad que nosotros aquí este programa, La Voz de don César Vidal, no les vamos a olvidar, les tenemos muy presente, aunque parece que el resto de los medios de comunicación, para el resto, parece que no esté pasando nada y ni se mencione todo lo que nos contaba de quema de iglesias, negocios y saqueos. Que Dios les bendiga, Pastor, y muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo y fuerza en esta batalla conjunta que están manteniendo por y para el pueblo chileno. Muchas gracias a ti, María Jesús, gracias al programa y gracias a César Vidal por este contacto. Y bueno, saludos a ustedes también y fuerza adelante en Cristo el Señor. Así es, un abrazo muy fuerte para el pueblo chileno y para usted. Adiós. Buenas noches.